Bienvenidos a este momento, que la gracia del Señor esté en sus corazones, llenando toda su vida. Vamos a compartir con ustedes este encuentro hermoso que tenemos las mujeres de la comunidad chequina de la misericordia, mujeres de diferentes partes del mundo que nos interesamos por conocer de Dios, de lo que Él está haciendo en nuestras vidas, de seguirnos edificando a través de las experiencias que venimos teniendo desde la palabra y la oración. Disfruta de este audio para que entre todos los que somos y nos sentimos hijos de Dios, realmente nos sigamos edificando para la gloria de nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. Bienvenidos. Hoy el Señor tiene un tema bien hermoso, definitivamente, porque pues nos quiere enseñar algo especial que también mueve la mano de Dios a nuestro favor. Y el tema precisamente tiene, básicamente es el poder de la ofrenda. Entonces vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre para que sea Él quien guíe este momento, esta reunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno, gracias te damos, Señor misericordioso, por este momento. Gracias porque eres tú quien nos llama, eres tú quien nos convoca y nos permite este espacio para estar en tu presencia. Señor, es nuestro corazón, en nuestra disposición de querer estar contigo en este momento, Señor. Tú sabes cuáles son nuestros afanes y nuestras responsabilidades, Señor. Por eso en este momento que queremos dedicarte este tiempo a ti, a escucharte, a saber qué quieres de nosotros, Señor, te ponemos en tus manos todas las situaciones que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestro hogar, aquellos familiares que están desplazándose de un lado para otro. Señor, solo tú puedes ser el único que puede controlar todas las situaciones. Gracias te damos, Padre eterno, por este momento. Asimismo, Señor, te pedimos que la sangre de tu Hijo amado venga sobre nuestra mente y a nuestra mente, para que nuestra mente sea despejada, para que en este momento solo nos concentremos en ti, en tu palabra, y que todas los afanes del mundo, Señor, queden en este momento bloqueados de nuestra mente, para que nosotros podamos realmente concentrarnos en ti, Señor. Gracias porque sabemos que por medio de tu sangre nosotros vamos a tener nuestra mente como esa tabula rasa, Señor, para que sea donde tú escribas con esas palabras de amor que tú nos sabes dar, Señor, y que esas palabras queden grabadas en nosotros, Señor. Y a ti, Espíritu Santo, te pedimos, tú que conoces realmente lo más íntimo de nuestro Padre, Señor, trae a nuestra vida la revelación de la palabra. Permítenos realmente comprenderla, permítenos realmente guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos realmente aplicarla, ponerla por obra, Dios, para que podamos agradarte a ti con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, y aún en el momento en que nos quedamos silenciosos, Señor. Hoy te damos gracias, Padre eterno, porque tú nos has conservado con vida, porque nos has permitido el trabajo, porque nos has permitido cubrir nuestras necesidades básicas, y contamos con nuestra familia, a la cual hoy te ponemos en tus manos, Señor. Mientras que nosotros dedicamos tiempo para ti, encárgate tú de nuestros asuntos, de nuestra familia, de la seguridad de ellos, del desplazamiento de ellos a casa con bien. Y permítenos, Señor, que podamos disfrutar de su compañía posterior a estar contigo, Señor. Hoy te damos gracias, Padre eterno, porque
Tú eres maravilloso porque tú nos amas, porque tú nos has llamado, porque tú nos permites esta inquietud por saber de ti. Gracias, Señor. Gracias, infinitas gracias por muchas cosas, aún por las dificultades que hemos tenido, Señor. Aún por el cansancio que hemos tenido en el trabajo. Aún por esos conflictos que se han presentado, Señor. Permites que nuestra mente esté dispuesta siempre a aprender de ti. Gracias, Señor misericordioso. Nos ponemos en tus manos y háblanos, Señor. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, como les decía, el tema de esta noche es bien especial porque es el poder de la ofrenda, o sea, la ofrenda y lo que la ofrenda mueve. Y nosotros empezamos a mirar que se empieza a hablar de la ofrenda desde el mismo Génesis, con Caín y Abel. Y precisamente a raíz de ese pasaje que nosotros encontramos en Génesis 4, versículos 3 y 4, ¿sí? Génesis 4, 3 y 4. No se les olvide ir tomando apuntes de los versículos, los textos bíblicos, para que ustedes posteriormente los puedan volver a repasar y que sea el Espíritu Santo que les siga revelando a ustedes cosas maravillosas. Y dice así, Génesis 4, versículos 3 y 4. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Si nosotros miramos, esta es una ofrenda que quedó para la eternidad. O sea, es una ofrenda que siempre se ha entrado a hablar. O sea, nosotros escuchamos la referencia de ello. En el mismo Nuevo Testamento, en Hebreos 11, en el versículo 4, precisamente ahí se vuelve a hablar, o sea, el apóstol que habla allí está referenciando nuevamente el poder de la ofrenda de Abel. Dice así, en Hebreos 11, versículo 4, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que le ofreció Caín. Y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Y si nos estamos dando cuenta, o sea, el Señor vio con agrado a Abel. Y la pregunta que habría que hacerse uno realmente es la siguiente. ¿Tú has hecho ofrendas que le agraden a Dios? O sea, ¿qué tipo de ofrendas tú has hecho que le agraden a Dios? Tratemos de hacer como esa remembranza de saber, ¿nosotros hemos hecho alguna vez alguna ofrenda para Dios que le haya agradado y que haya traído una respuesta a nuestras vidas? Si la has hecho, qué bendición, porque tú ya sabes y sabes cuál es el poder de la ofrenda. Pero si no la has hecho, si no has tenido una ofrenda especial y no has obtenido un milagro, entonces el Señor, yo creo que hoy nos quiere cuestionar sobre qué tipo de ofrendas hemos manejado. ¿Qué es lo que realmente nosotros hemos ofrendado? Pienso que ofrendar, empecemos desde ahí, que el ofrendar tiene que ver con entregar algo, o sea, algo que de tu corazón sale. Es como ese regalo que tú le vas a dar a Papito Dios, un regalo de algo. A veces alguien te dice, ay, tú porque ve algo que tú tienes, que algo es muy bonito, lo que sea, y viene alguien y te dice, ay, tú por qué no me regalas eso. Y tú desde tu corazón, tú de acuerdo con lo que tú sientas, tú lo ofrendas o no. Y es eso, o sea, ¿qué eres capaz de entregarle de eso que tú tienes, que eres capaz de entregarle al Señor, que sea tan bueno, que movilice
ese corazón del Señor para que te dé algo mejor. Y Abel tuvo ese corazón, un corazón especial, porque él no escatimó de darle lo mejor a Dios, no escatimó de darle realmente lo primerito que él sacó. A veces a uno le dicen, y en la Biblia lo habla de las primicias, y uno dice, uy, tremendo. O sea, yo creo que esa es la ofrenda más dura, las primicias, porque la primicia habla de cuando tú estás sin empleo y resulta que el Señor, o sea, que la primicia es ese primer sueldo que tú ganas y es total, completamente entregarle el primer sueldo a Dios. Imagínense que uno viene con deudas, uno viene con necesidades y demás, y pensar uno en entregar la primicia del primer sueldo no es tan sencillo, realmente no es fácil. Y a veces el Señor lo que quiere de nosotros es esa ofrenda. ¿Qué le vamos a dar que sea tan bueno a Dios que movamos el corazón y la mano de Dios a nuestro favor? Abel lo logró. Abel logró ser llamado justo. Abel quedó para que toda la eternidad estemos hablando de él, básicamente. Y fuera de eso, o sea, ese fue el favor que obtuvo del Señor, ser llamado justo, porque no es nada fácil conseguir ese nombre, ser justo a los ojos de Dios. Entonces miremos un pasaje bíblico bien interesante que se encuentra en Primera de Reyes 17, versículos 13 al 16. Primera de Reyes capítulo 17, versículos 13 al 16. Y dice así. Elías le dijo, estaba hablando de la viuda de Sarepta. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Pero Dios, el Dios de Israel, porque el Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Bueno, este pasaje bíblico es bastante interesante. Rafa, ¿tú te acuerdas de ese pasaje bíblico? Claro que sí, ella estaba realmente muy pobre, pero muy pobre, y ella decía, voy a morir. Y lo único que tengo para comer es simplemente un poquitico de harina de trigo que tengo, y voy a ir a recoger allí a la plaza un poquito de madera, sí, y iré a casa con el poquito de aceite que tengo y me acostaré realmente a morir porque ya no tengo nada más. Era viuda, desahuciada completamente ella, se consideraba que ya no tenía más razones para vivir. Y entonces, curiosamente, mira, hay varias cosas interesantes, porque Elías, el profeta Elías, fue a donde ella, sabiendo que ella perfectamente pudo haberse quedado en otra casa, y Dios lo mandó para que fuera allí. Y esta mujer, curiosamente, le dio lo poquito que tenía para vivir. O sea, es lo curioso del pueblo de Israel. Sí, ese pasaje bíblico me parece tan impresionante, Moni, porque le dio lo poquito que tenía. No tenía nada más. ¿Sí ves? Y se asemeja pues también al Nuevo Testamento, cuando compara al Señor a esa mujer que da también lo poquito que tenía para el altar, o sea, la ofrenda. Entregan lo que tienen, porque no solamente es el dinero, Moni, porque a veces ofrendar es dar de lo que uno tiene, pero no necesariamente lo que a uno le sobra, sino lo que uno tiene, y en especial cuando uno tiene necesidad y lo entrega, necesariamente vienen unas bendiciones tremendas. Pues ya que tú me preguntas de ella, pues a mí me fascina mucho ese pasaje bíblico, porque ella le dio la poquito aceite que había y la poquita harina, y se la dio de comer al profeta Elías, y Elías no se presentó como profeta.
sino simplemente como un viajero y como es obligación en el pueblo de Israel acoger al peregrino, porque a nosotros nos causa dificultad y nos da mucho miedo acogerlo. Entonces en ese momento pues ella, después de que le da de comer eso, pues y los poquitos pedacitos de madera que encontró en el mercado tiradas en el suelo, pues con eso le preparó las dos, me imagino las dos arepitas, como decimos aquí en Colombia, ¿no? Entonces con eso le preparó, y Elías entonces le dijo: trae por favor una tinaja y donde tú recoges el aceite. Ella obedientemente, mira cómo es la obediencia, ¿no? Porque ella era obediente, a pesar de que estaba desahuciada, mejor dicho, no podía ya con su vida. Ella fue obediente a lo que el profeta le decía, y ella trajo una tinaja y dijo: por favor recoge el aceite, y ella empezó a llenar el aceite de aceite, y no menguaba, no bajaba, no se detenía la cantidad de aceite que salía de esa tinajita o de olleta, no sé cómo llamará, de esa tinaja. Yo la llamo tinaja, pero parece que tinaja es muy grande. Y entonces el hijo fue a recoger, inclusive donde los vecinos, donde hubiesen muchos más cántaros para recoger esa cantidad de aceite. O sea que una gran, espectacular y perfecta bendición, debido a que ella dio hasta lo que no tenía. Mira Rafa, que este pasaje es bien interesante porque parte desde la misma situación que cuando te acuerdas de Elías, es el pasaje donde Elías primero va y se esconde en una cueva, entonces él es alimentado por los cuervos, y entonces Elías coge y le dice que se vaya para allá, para donde esa viuda, que Dios ya le había dado la orden a esa viuda de que le diera el aceite, o sea, le diera para alimentarse. Uno dice: uy, ¿será que entonces esa señora ya estaba orando o qué sé yo para recibir ese mensaje? No, o sea, el Señor pone en el corazón de las personas. Ojo, porque aquí es una parte importantísima frente a la ofrenda. Es la actitud que nosotros tenemos para ofrendar. La actitud que nosotros, de entrega, no es como de, ay, yo no le puedo dar todo a él, de egoísmo, de una cuestión limitada, como, uy, me tocará hacerlo, o sea, como por cumplir, porque las leyes judías así lo pedían. No, era la actitud que esa viuda tuvo. Ella pensaba solamente en hacer su tortillita para ella, para su bebé, y a echarse a morir. Básicamente es eso. Y a mí me parece muy interesante porque ella obedeció, o sea, es una particularidad que el Señor también pone en nuestras vidas, y es ser obedientes. A veces nosotros escuchamos en el corazón, porque eso se siente en el corazón cuando el Señor como que lo mueve a uno a ser caritativo con alguien o con algo. Y resulta que uno empieza a pensar: no, pero es que si le doy esto, después me hará falta para esto. O no, si pienso en darlo y, ay, pero ¿para qué darlo si esas personas ya tienen mucho? O a lo mejor lo van a malgastar o lo van a consumir en cosas que no son adecuadas. Entonces uno escucha como eso en el corazón, ese impulso de hacer algo, y resulta que uno empieza a argumentarse y frena de pronto esa actitud. Pues esta viuda no frenó. Ahí no dicen el nombre de ella, pero sí dicen la viuda de Sarepta. Y mire que fue un pasaje que quedó escrito en la palabra de Dios. O sea, la actitud de ella quedó para ser recordada. O sea, ella no le creyó a Dios de alguna forma. ¿Por qué? Tuvo fe. Porque Elías fue claro cuando le dice que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra.
O sea, ella le cree, es una persona que llega y le cree y le dice, si tú me das esto, y le cree por fe al Señor de que así va a ser. Y ella no tuvo temor, o sea, es una ofrenda que no lleva tampoco temor. O sea, miremos que hay una actitud positiva, hay una obediencia, no lleva un temor, lo hace de corazón, o sea, ella no lo hace como, ay, me tocó hacerlo, no, por obligación no, simplemente lo hizo porque lo quiso hacer, porque sintió deseo de hacerlo, porque lo hizo con amor, no dijo, uy, no, entonces ahorita voy a hacer una tortillita chiquitica para él y me guardo un pedacito, para mi hijo, no. Ella cogió y simplemente hizo las cosas normalmente. O sea, como si ella se lo fuera a comer, un buen pedazo de tortilla para el profeta. Y eso hace que lo que ella da, que ella siembra una harina y aceite, y resulta que eso se multiplica. Cuando nosotros damos ofrendas al Señor, o sea, para Dios, en su casa o a los servidores de Dios, definitivamente el Señor traerá multiplicación para nuestras vidas. No hay que hacerlo con la finalidad, o sea, realmente no hay que hacerlo con la finalidad de, uy, no, yo esta vez sí voy a sembrar tal cosa para que me venga tantas cosas. No, eso se llama como, como avaricia, ¿cierto? Yo quiero tener más. No. Yo debo ofrendar por amor, yo debo ofrendar sin una intencionalidad, sino simplemente querer. Si el Señor me bendice con relación a eso, espectacular, pero ten presente, si tú siembras limones, sacarás limones, si tú siembras manzanas, recibirás manzanas. Entonces, según lo que tú siembres, el Señor te va a multiplicar, porque eso es claro. Yo conozco a una persona, es una compañera de trabajo, y yo quedo asombrada con ella porque ella siembra muy fácilmente comida a las personas, o sea, ella fácilmente invita a comer, en eso ella no veo, o sea, no he visto que ella se vea limitada para eso, y yo quedo asombrada porque ella es una persona que fácilmente le llega comida en su casa. No he sabido que tenga esa escasez o alguna cosa, porque ella precisamente siembra alimentos y ella entonces le llegan los alimentos con facilidad. Entonces, según lo que tú siembres, tú empiezas a recoger, ¿sí? Entonces, esto lo veremos en el ejemplo de la viuda de Sarepta. Pero hay otra persona que ofrendó, y también está en el Antiguo Testamento, y fue Abraham. Rafa, ¿tú nos puedes recordar un poco de la historia donde el Señor le pide a Abraham que ofrende a su hijo? Claro, su hijo se llamaba Isaac y es su primogénito. Recordemos que él no podía tener hijos y pues él inicialmente pues incumple la promesa que mi papá Dios le hacía y se dejó convencer de su esposa para que se acostara y tuviera relaciones con la esclava de él, y allí es donde nace Ismael. Entonces, curiosamente, los ismaelitas son un pueblo que actualmente todavía existen y son los beduinos. Y entonces, después de que él tenía una edad avanzada y su esposa de igual manera, Dios, la promesa que le dio, la cumplió, porque Dios cumple sus promesas, porque él no es un hombre. No es un hombre. Él no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y entonces toda la promesa que mi papá Dios da, pues él la cumple, independientemente del tiempo que sea. Y entonces hizo una promesa muy linda y le dijo que él tendría que mirar al cielo y que contara cuántas estrellas había y que así sería su descendencia. Pues un viejo ya, un hombre ya entrado en años, imagínate, 125 años, y la esposa de igual manera, una ya señora ya muy entrada en años, pues necesariamente pues no tenía que tener hijos, porque hasta los 45 años más o menos es el promedio para que una mujer pueda tener hijos. Y entonces ella pudo engendrar a Isaac, y entonces era el amor de su vida. Él creía perfectamente que a través de él iba a venir esa descendencia, y mi papá Dios le pide que lo ofrende, que lo sacrifique.
Y entonces vamos a leer el texto bíblico específico que el Señor le dice, está en Génesis 22, del versículo 2 al 5. Y dice lo siguiente, y le dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Miremos cómo en este texto el Señor le está pidiendo a Abraham su único hijo, su prometido. O sea, ya después de 125 años donde promedio él lo tuvo, ¿qué esperaba él como viejito que era en ese momento? O de Sara, que tenía más de 99 años. ¿Qué oportunidad tendría de tener otro bebé? No tenía más oportunidades. Pero aún así, Abraham no dudó porque Dios le dijo, ofréndame a tu hijo, ofréndamelo. Y era su único hijo. O sea, su verdadero hijo, de su esposa, de la que tanto amaba. Y resulta que él cogió y él no lo dudó. Miremos esta parte donde dice, se levantó muy de mañana. A veces el Señor le dice a uno, muy de mañana levántate porque te tengo que llevar a una entrevista de trabajo. Y uno empieza de pronto a dudarlo, o de pronto uno tiene para hacer algún negocio y empieza uno a darle vueltas, o uno tiene que desarrollar algún proyecto y resulta que uno le va dando largas y espera el tiempo. No lo hace temprano, no lo hace rápido, no lo hace inmediato, o sea, uno empieza a poner peros a las situaciones. Y resulta que Abraham no. Abraham le dijo la palabra a Dios a él y él muy temprano entró a obedecer. Yo me supongo cómo se sentiría Abraham, o sea, pongámonos en el puesto de él, en el lugar de él. Si tú tienes un único hijo y el Señor te dice, entrégamelo en holocausto. Holocausto es sacrificarlo. Entrégamelo en holocausto. ¿Tú qué pensarás? De pronto uno pensaría, uy, yo creo que yo estoy loca, yo creo que no estoy entendiendo bien las cosas. O, ¿si será la palabra de Dios? ¿Será que eso es lo que quiere Dios? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo me va a pedir que le entregue a mi hijo? ¿Qué otras cosas tú pensarías, Rafa? Si te dicen, entrega a tu hijo. No, definitivamente no, porque uno se vuelve egoísta, Moni. O sea, esa posición es muy complicada. Por ejemplo, aquí que se lo lleven, por ejemplo, a la guerrilla, lo que sucede aquí en Colombia, con respecto a los campesinos que tienen que entregarles sus hijos a la guerrilla, y el dolor que sienten los campesinos es muy fuerte. Entonces, yo, por mi parte, yo me pongo a pensar, por ejemplo, mi hijo, mis nietas, por ejemplo, ahorita que estamos enamoradísimos de las nietas, porque los abuelos se vuelven alcahuetas con las nietas. Imagínate uno entregar a una nieta para que la sacrifiquen. Yo personalmente, para mí sería muy doloroso, imposible, Moni, eso es algo tremendo. Y entonces, si nosotros nos damos cuenta y nos ponemos en el lugar de Abraham, la verdad no sería nada sencillo. O sea, él simplemente le creyó a Dios, simplemente obedeció, simplemente frenó una cantidad de pensamientos que yo creo que le pasaban por su cabeza. Y él mire lo particular que dice cuando va llegando al sitio. Ojo, pasaron 3 días de ver a su niño ahí llevando también la leña, él sin saber que él iba a ser el sacrificado, nada de eso, simplemente veía a su niño, y 3 días hasta llegar al sitio que el Señor le mostró. Y fuera de eso, él dice, voy a ir a lavar. Si yo creo,
adorar a Dios. Si yo creo y si yo me pongo a pensar, Abraham debió estar en ese proceso de oración y en ese proceso de alabanza a Dios para no permitir pensamientos incorrectos, para no pensar lo malo, para no pensar lo peor, porque yo creo que si él tuviera un corazón incorrecto, él no hubiera obtenido la bendición que obtuvo. Yo creo que él se dedicó a creerle al Señor, a orar al Señor, a bendecirlo, a agradecerle también por el tiempo que tuvo a su hijo. O sea, yo pienso que el pensamiento que tenía Abraham tenía que ser muy positivo. Que tenía dolor, sí lo tenía, yo creo que sí lo tenía, pero resulta que él se mantuvo como fiel a ese Dios porque ese Dios le había cumplido una promesa. Entonces no dudó de que esa promesa iba a traer alguna bendición, no lo dudó, no escatimó de que esa bendición que él había recibido de Dios le podía traer otra bendición si él le entregaba a ese hijo, porque el Señor le estaba pidiendo la ofrenda y él no dudó de ese Dios, porque le cumplió, Dios le cumplió y a nosotros también Dios nos cumple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor en una ofrenda a nosotros nos prueba nuestro corazón. El Señor nos va a pedir algo que Él sabe que nosotros tenemos, pero dependiendo de lo que, como esté en mi corazón y la actitud que yo tenga para entregarlo, definitivamente voy a mover su mano a favor mía. Ahí es donde yo puedo obtener las bendiciones. A veces eso es lo que nos hace falta. El Señor nos dice ofrenda. Rafa utiliza mucho el término abandona. Y a veces el Señor es, ofréndame a tu hijo, entrégame a tu hijo, abandóname, entrégame a mí, a tu hijo. Y uno dice, no, pero es que, ¿cómo voy a hacer? Mire, es que mi niño, es que yo tengo que controlarlo, yo tengo que saber qué hace, yo tengo que estar pendiente de que haga las cosas, yo tengo que estar pendiente de que coma, de que se vista, de que se bañe, etcétera. Y ya son niños que tienen más de 17 años, o sea, no son tan niños. Entonces, cuando el Señor me dice a mí, ofréndame, yo te aseguro que el Señor no me está pidiendo que lo mate en un sacrificio, como si se lo pidió a Abraham. Y a veces nosotros nos limitamos a entregarle a nuestros hijos a Dios. Ofréndame a tu esposo. No. Y queremos controlar y queremos revisar y queremos supervisar y queremos muchas cosas y no le entregamos a esa persona que Dios nos está pidiendo. Cuando nosotros dudamos de que el Señor nos dice ofréndame, nosotros mismas nos estamos quitando la bendición, nosotras mismas nos estamos limitando. Cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras fuerzas, en nuestra carne, en nuestro conocimiento, en lo que nosotros aprendimos del mundo, desafortunadamente nosotros hacemos que las bendiciones se demoren para nuestra vida. Queremos un cambio en nuestros hijos y el Señor me dice, ofréndame, quiere decir que el Señor quiere algo. En estos días escuché un testimonio, me pareció muy impactante. Pues lo vi, me lo mandaron, alguien me lo mandó por el WhatsApp y es de una persona cristiana, pero me pareció muy impactante porque esta persona hablaba de su hija Jessia, se llamaba así. Me decía, decía que él pues él está acostumbrado a predicar y demás, y resulta que su hija, en un acto de desobediencia, se le fue de la casa con el novio. Él dijo, él comentaba que días antes él había estado en un retiro y en ese retiro el Señor le pedía que le ofrendara a sus hijos, que se los ofrendara. Entonces él, pues frente a las situaciones que empezó a ver de su hija y todo eso, sea como sea, él le ofrendó a su hija, se lo entregó al Señor para que el Señor se encargara de su niña. Aún así la niña se mantuvo en su desobediencia y ella se fue de la casa con el novio, a vivir a la casa del novio.
Entonces resulta que en ese convivir con el muchacho, ellos una noche salen a una fiesta de una amistad, como estaban cumpliendo años, algo así. Y entonces cuando vuelven a la casa, el muchacho, sin decir absolutamente nada, o pues eso no hay el reporte de ello, resulta que el muchacho saca una escopeta que le había regalado un amigo a él. Y muy así, como muy libremente, yo pienso, como sin pensar las cosas, simplemente le pegó un tiro en la cabeza a la chica. Esta persona en su testimonio hablaba de cómo quedó la niña desfigurada, porque básicamente un tiro de escopeta destruye el cerebro, que no se comprendía cómo había quedado con vida, porque la niña quedó con vida en ese momento. Cuando la mamá del muchacho escucha la situación, ella corre a donde estaban ellos dos y ella encuentra a la niña pues con situación tan delicada en su cabeza, pero la ve viva. Entonces ella le coge la mano y le dice a la niña que si ella se arrepiente de todos sus pecados, y que se lo dijera con la mano, que le apretara la mano. Entonces la niña aprieta la mano y dice que sí se arrepiente, que recibe al Señor en su corazón, que lo reconoce a Él como su Salvador. Y entonces llega la ambulancia y se la llevan para el hospital. Llegando al hospital, la niña llega viva al hospital, pero llega en coma. O sea, mire todo el tiempo que supuestamente debió haber transcurrido, porque el papá, además de eso, no vivía en esa ciudad. Él vivía en otra ciudad y tuvo que coger el avión, o sea, a la hora, 2 horas después, para llegar a la ciudad donde estaban ellos. Y llegó allá al hospital y la enfermera le dice al papá que le hable a la niña, porque pues la niña está en coma, pero que es bueno hablarle, decirle las cosas, porque hay mucha información que se queda en una persona que está en coma. Entonces que él, o sea, ante esa situación tan terrible, porque le tenían la cabeza totalmente vendada, porque pues era, o sea, el daño que se sufre por un disparo de escopeta es gigante. Entonces él simplemente se acerca a la niña al oído, a un solo oído, creo que es el izquierdo porque la otra parte estaba destruida. Él se acerca al oído y le dice, sin saber, o sea, en su angustia, en su confusión, él que era esa persona que le servía a Dios, que hablaba de Dios, y enfrentarse en esa situación, él no sabía si juzgar a Dios y decirle 1000 cosas, pero resulta que en ese momento lo único que le atinó decir a la niña, aquí soy yo, soy tu papá, todo va a salir bien. Le dijo a la niña, y después de eso pues entra en crisis la niña, entran los médicos, él se tiene que retirar y pues él sigue pues en el hospital caminando de un lado para el otro, esperando cualquier noticia que le digan los médicos. Cuando de un momento a otro él siente en ese caminar que él debe detenerse, y él se detiene, simplemente se detiene, y en ese momento Dios le dice, no te preocupes, yo ya la he recibido en mi seno. O sea, en ese momento él sintió en su corazón, por esas palabras que escuchó, que su niña había muerto. Cuando él se devuelve para ir allá donde supuestamente le darían alguna información, ve que 3 médicos se venían acercando y que venían en una actitud que, como cuando alguien va a venir a darte una mala noticia, así venían, y pues sí, se acercaron los 3 médicos y le dijeron que hicieron todo lo posible, pero que la niña ya, o sea, que había dejado de existir. Él tenía mucho para decirle a Dios, para criticarle a Dios, para acusar a Dios, para reclamarle a Dios, en fin, o sea, yo creo que es una situación bastante difícil, porque si él, sirviéndole al Señor, le pasa esa situación a su hijo, a su hija, pues es lógico que uno dice, pero ¿por qué? Y muchísimas personas entran en eso, pero acordémonos que él le había ofrendado a su hija, y eso trajo, o sea, sin querer, cuando tú ofrendas a alguien, el Señor sabe qué va a hacer con esa persona, sabe qué va a hacer. O sea, es posible que
algo iba a pasar con esa niña y era necesario que la ofrendara. Resulta que cuando él, en el momento del sepelio, pues él se permite hablar, predicó a mucha gente y él lo único que sentía en su corazón era, en vez de criticar y de todo, cuando estaba en el hospital, lo único que sentía era adorar a Dios, adorarle, o sea, agradecerle y adorarle, y en el sepelio igual, agradecer y adorar. Entonces, él, cuando ya entierran a su hija allí en el mausoleo y todo el cuento, entonces él sí pide que lo dejen un momento a solas allá, y él se sienta, y él como que queda en esa situación de, o sea, como queriendo todavía decirle a Dios por qué la situación, por qué se dieron las cosas. Y en ese momento de soledad tan profundo que él sentía, el Señor le dice, yo soy tu papá, no te preocupes, todo va a salir bien. En pocas palabras le dijo las mismas palabras que él le había dicho a su hija. Y que en ese momento él sintió esa paz. Y él pudo soltar a su hija, pudo ofrendar a su hija completamente. Ya la había entregado, pero ya la entrega totalmente. ¿Y cuál fue la bendición que él recibe? La bendición que él recibe es que él siguió hablando a muchísimos de su testimonio. Y en ese testimonio que él está compartiendo en ese video que veo, le dice, no lloren por mí, yo estoy muy bien. Si yo estuviera mal, a lo mejor yo iba a ir a matar a ese muchacho, yo a lo mejor estaría en la cárcel y no aquí. Yo ya lo perdoné, yo ya le entregué esa situación al Señor y por eso estoy aquí. Y él reporta en ese testimonio, dice, ese día que yo hablo delante de todas estas personas que estuvieron en el sepelio de mi hija, 20 jóvenes cambiaron su forma de vivir. Y fuera de eso, ¿cuál ha sido la bendición que el Señor me dio? Que me ha convertido como en un papá de muchas jovencitas que se están yendo de sus casas con sus novios. Y ellas me buscan para hablar, para buscar consejo, y eso ha ayudado a que muchas jóvenes vuelvan a sus casas y estén con sus padres y vuelvan al camino y estén haciendo las cosas bien. O sea, él ofrendó a su hija. Fue una situación muy dolorosa, pero el Señor lo puso a él para que él ayude a muchas jóvenes, y ahorita que tenemos unos problemas tan grandes con la juventud, lo puso a él para ser papá de muchas jóvenes para que vuelvan al camino, para que hagan las cosas bien, para que realmente no se pierdan como muchas jóvenes están perdiendo actualmente. Entonces, el ofrendar a Dios, eso que Dios te pide, hace que tú recibas bendición. Yo sé que hay testimonios que son muy fuertes, este testimonio es bastante fuerte, pero asimismo el Señor a nosotros nos pide cosas. Él sabe que necesita de nosotros, Él no lo pide, pero ¿para qué? Para traernos bendición. Cuando tú ofrendas a Dios de corazón, sin escatimar, sin ser egoísta, sin tener avaricia, sin tener una doble intención, acordémonos que el Señor lee las intenciones del corazón. El Señor nos va a traer a nosotros grandes bendiciones porque eso es lo que el Señor quiere, probar tu corazón, probar realmente qué es lo que tú realmente amas. ¿Tú amas al mundo? Bueno, tú ya sabes cuál es tu bendición del mundo. Pero cuando tú amas a Dios, la bendición de Dios de verdad sobrepasa muchísimas expectativas que nosotros tenemos. Porque Dios no es un Dios que sea escaso, que sea limitado. No, Dios trae bendiciones y son bendiciones en abundancia. Ese caso es con Abraham. Él ofreció y él ofrendó a su hijo. Y él fue llamado padre de multitudes. Él fue llamado amigo de Dios.
Y él todavía sigue siendo llamado Padre de multitudes, porque todas las personas que andamos en la fe y realmente nos movilizamos por la fe, somos hijos de Abraham, y así nos llaman, hijos de Abraham, por ser él el padre de la fe. Entonces, mire la bendición tan impresionante que él tuvo. Ahora vamos a ver otro caso, el caso de Cornelio. ¿Sí se acuerdan de Cornelio? ¿Quién era? Cornelio era un militar. Cornelio no era judío, Cornelio era romano, si no me equivoco, era un centurión romano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cornelio dice, ¿qué hizo inmortal a Cornelio siendo un gentil? Porque para los judíos él era un gentil. Y dice, como en Hechos 10, del 3 al 4. Hechos 10, del 3 al 4, dice lo siguiente. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué significa eso? Cornelio no solamente quedó con oraciones delante de Dios, ay Dios necesito, Dios dame, Dios ayúdame, Dios tal cosa, no. Cornelio fue un hombre que también ayudó a la iglesia, siendo el gentil. Cornelio ayudó a la iglesia, Cornelio colaboraba con las obras de la iglesia. Si tenían que hacer alguna reparación del templo, hacían la reparación. Si necesitaban hacer alguna campaña, él contribuía con esa campaña. O sea, no solamente fueron oraciones, también fue situaciones materiales. ¿Y qué fue la particularidad de Cornelio? Cornelio, a través de esa actitud piadosa, porque mira cómo lo define la palabra, dice, Cornelio era militar, piadoso y temeroso de Dios. Daba muchas ofrendas. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Cuando nosotros ofrendamos al Señor, ¿sí? Todas nuestras ofrendas, materiales, emocionales, espirituales y demás, el Señor las tiene en cuenta. Esas son las obras que el Señor las tiene en cuenta cuando nosotros ofrendamos. Que tú vas a ir a ofrendar a la iglesia el servicio del fin de semana, del domingo, no sé. Si tú lo haces de corazón, a veces uno va a la iglesia y entonces porque ese día salió usted de mal genio con su esposo y entonces llegó allá y empiezas con todo ese malestar y mire esta señora que pide, mire la otra, y no entra uno a servir con amor. Esa es una ofrenda que no tiene peso para Dios. Es una ofrenda que no van a ver. Si tú vas a ofrendar dinero a la iglesia y estás en esa postura no, pero ¿y qué van a hacer los padres con esa plata? Y no vaya a ser que fulanita de tal se involucre en eso y a lo mejor cojan la plata de ahí, y entonces a lo mejor alguno se quedará con esa plata, etcétera. Eso no es una adecuada actitud. Si tú vas a ofrendar, hazlo con amor y no juzgando lo que se va a hacer, no juzgando en qué se van a invertir las cosas, no juzgando a las personas que van a recoger esa plata. Eso déjaselo a Dios. Si ellos hacen lo incorrecto, Dios mira el corazón de ellos y a nosotros no nos corresponde juzgar, y además porque la misma palabra de Dios dice que nosotros no tenemos por qué entrar a juzgar, que el único que va a juzgar es Jesús, nadie más. Entonces nosotros simplemente ofrendamos, simplemente damos a la iglesia. Si están pidiendo una contribución para hacer mejoras al altar, si lo vas a hacer, hazlo de corazón, no porque te sobra, o sea, realmente una ofrenda no es porque te sobre, sino una ofrenda es porque realmente es valiosa para ti. Cuando
o sea, tiene más valor es aquello que tú entregas que de verdad te duele, pero lo haces de corazón, con el amor que necesitas dar. No es porque, mejor dicho, no, sí, no hay problema, démosle tanta plata ya porque el padre lo necesita y pues a mí no es como si me arrancaran un pelito de un gato, el pelito de un gato, no, así no son las cosas. Es algo que de verdad nos duele, pero que podemos dar con amor, porque es la actitud que el Señor va a evaluar de nuestro corazón. Miremos que ahí en Salmo 22 y 3, específicamente con relación a eso, dice, te envié ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. O sea, está hablando que el Señor hace memoria precisamente de nuestras ofrendas y de nuestros sacrificios. De sacrificios. La viuda de Sarepta hizo un sacrificio porque era lo último que le quedaba y lo ofrendó con amor, y eso que trajo retribución para ella, que no tuviera escasez. La palabra también dice que el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente segará, ¿sí? Y dice así, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Eso está en 2 Corintios 9, del 6 al 11. Y como vemos, ahí está diciendo, hay que dar como se propuso en el corazón, tranquilamente. Hay que dar no por necesidad, con alegría, no con tristeza. Hay que hacer las cosas de tal manera que, o sea, para que el Señor vea de nosotros la actitud tal que Él nos dé para poder seguir dando. O sea, en la medida en que nosotros damos, el Señor nos va a dar para seguir dando más. Si nosotros somos escasos, pues nos va a dar escaso. Si nosotros somos generosos, el Señor nos va a dar abundantemente. Pero el Señor en todo momento va a aumentar es la sementera. ¿Y qué es la sementera? Es la parte de las semillas, ¿cierto? Entonces el Señor va a aumentar las semillas para que nosotros, si somos generosos realmente, se puedan dar más cosas, se pueda seguir sembrando, se pueda seguir ofrendando frente a lo que el Señor espera de nosotros. ¿Qué nos dices más sobre esto, Rafa? Pues mi amor, necesariamente que la ofrenda no solamente, como decía yo, Moni, no solamente es desde lo económico. La ofrenda, bien tú lo decías, que es el hecho mismo de uno poder abandonar. Y un pasaje bíblico que habla de la ofrenda maravilloso dice, si tú tienes algo contra tu hermano y si tú vas a llevar la ofrenda ante el altar, entonces por favor ve, reconcíliate con tu hermano para que esa ofrenda sea agradable. O sea que no todas las ofrendas son agradables. Y tú lo dijiste bien al principio de este programa, Moni, porque necesariamente la ofrenda de Caín no fuera agradable. ¿Sí ves? O sea, son las ofrendas que al Señor se le presentan, tienen que ser con un corazón humilde, con un corazón no ambicioso, porque el Señor no le gusta ningún tipo de ambición, eso lo dice Él específicamente, de cualquier tipo de ambición tenemos que cuidarnos, y lo otro que tenemos que estar reconciliados con nuestro hermano para dar una ofrenda agradable al Señor. Pero la ofrenda hay que darla, porque necesariamente no solamente es para que todos los ministerios, mi amor, sea la iglesia, donde sea, siempre tiene necesidad, pero lo importante es que tengamos un corazón muy bondadoso,
muy generoso, muy caritativo, siempre dando lo mejor de nosotros, como tú lo has dicho. Si nosotros estudiamos qué es el principio de la mayordomía, el principio de la mayordomía hace mucha referencia a esto, porque el Señor es quien nos da todo lo que tenemos. O sea, realmente Él es el dueño de todo, y así lo dice la palabra, es el dueño del oro, de la plata, de todo lo creado, etcétera. O sea, todo lo que nosotros tenemos es porque Dios es el dueño. Él lo que hace es que a nosotros nos da para que nosotros se lo aprendamos a administrar, se lo administremos, mejor dicho. Y con base en ese principio de mayordomía, la idea es que nosotros lo que Él nos da, y lo dice la palabra en varios pasajes bíblicos, Él nos da algunos talentos para que nosotros los pongamos a producir y le demos a Él, o sea, Él vendrá después y nos pedirá cuentas de lo que pusimos a producir. Con base en eso, a eso que nos da el Señor a nosotros para ponerlo a producir, el Señor espera es que nosotros no nos apropiemos de lo que es de Él. No, Él nos lo da para que lo disfrutemos, sí, pero realmente es de Él. En el momento en que nos quiera quitar todo, nos lo quita. El asunto es que Él simplemente nos dice, es de eso que yo te estoy dando, dame una parte. Simplemente yo te dejo disfrutar todo, dame una parte. Ahí es donde nos habla del diezmo y ahí nos habla de la ofrenda. O sea, si el Señor me está pidiendo a mí que yo le dé de lo que es de Él, o sea, ¿yo qué estoy haciendo negándole lo que es de Él? O sea, no es lógico, pero a veces nos apropiamos tanto de las cosas terrenales que creemos que es nuestro, y realmente todo, absolutamente todo lo que tenemos es de Dios. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro trabajo, los bienes terrenales que podamos tener, los bienes materiales que tenemos, todo es de Dios. El Señor, cuando te llame a su reino, no te vas a llevar absolutamente nada, solo lo que tú hayas hecho espiritualmente. El resto no te llevarás absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Y con base en eso es que es necesario que nosotros aprendamos a ser desprendidos y aprendamos a ofrendar y disfrutar lo que el Señor nos ha dado. Aprendamos a ser mayordomos de las cosas que el Señor nos da. Entonces, con base en esta palabra, que el Señor ha visto nuestro corazón muchas veces. El Señor ha visto cómo hemos sido a veces limitados para con Él, para con su iglesia, para con sus servidores. Por eso en esta noche es importante que confiemos en lo que el Señor, o sea, nos está diciendo, que seamos sensibles a su palabra y que sea Él quien toque nuestro corazón para que de aquí en adelante, de verdad lo que Él nos diga que ofrendemos, lo hagamos de corazón, con una actitud de amor, con una actitud de alegría, con una actitud de entrega, con una actitud de agradecimiento, de adoración, porque todo lo nuestro es de Dios y lo único que hacemos es bendecirlo, agradecerlo, adorarlo con las cosas que Él nos está dando a nosotros para disfrutar. Por eso en este momento, delante de su presencia, Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que hoy tú nos enseñas, Dios. Transforma nuestro corazón si ha sido algo egoísta y avaro, Señor, ambicioso. Queremos hoy aprender a ser más generosos, más caritativos, realmente aprender a ofrendar de lo que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que todo lo que tú nos enseñas es para nuestro bien, para nuestro beneficio, y no solamente el nuestro, sino el de nuestra familia, Señor. Hoy queremos proponer en nuestro corazón realmente ser generosos, aprender a ofrendar, aprender a diezmar, aprender a servirte, Señor, a darte las cosas que tú nos pides, Señor, porque todo lo que tenemos, Señor, es tuyo. A veces se nos olvida, Señor, y somos egoístas, pero en este momento renunciamos a todo egoísmo con el fin de bendecirte y alabarte, Señor, y poder saber que
que con nuestra actitud podemos recibir las bendiciones que tú tienes para nosotros. Señor mío, que a partir de este momento rompamos con toda avaricia, con todo egoísmo, con toda escasez que hemos tenido para contigo, y que seamos de aquí en adelante generosos, amplios, alegres, realmente buenos mayordomos de las cosas que tú nos das para ponerlas a trabajar. Gracias, Padre Santo, por este momento, Señor, que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón y que en nuestra actitud y en nuestras obras se vea lo que tú nos has enseñado hoy. Gracias te damos, eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.